no sé qué piensa usted. Cuando tocamos este tema puntualmente, y voy a tocar el tema haciéndole una pregunta. Es decir, ¿qué piensa usted si un día usted muere? O sea, no quiero que piense, me va a decir, no, pero si ya muero ya no voy a pensar. No, el pensamiento es, ¿qué piensa usted? O cómo usted medita, si ha meditado alguna vez, y quiero que lo haga hoy. Si usted muriera hoy y mañana o al instante abriera los ojos en el infierno. Posiblemente usted diría, bueno, ¿qué está pasando aquí? Señor, si yo fui a la iglesia por 30 años, ¿y por qué aparezco en el infierno? ¿Se recuerda de cómo concluye Jesús el Sermón del Monte? Él dice, muchos me dirán, está concluyendo, no es el último versículo, pero está concluyendo. El último versículo es cuando hace la analogía del hombre que edifica su casa sobre la roca y del hombre que edifica su casa sobre la arena en el capítulo 7. Pero antes de eso presenta esto y dice, muchos me dirán aquel nombre, Señor, pero en tu nombre nosotros sanamos, echamos fuera demonios, profetizamos, entiéndase profetizar como predicar. Y os diré, hacedores de maldad, apartaos de mí. ¿Por qué le digo esto? Porque sí, yo sé que mucha gente entiende lo que hoy vamos a predicar y lo que estamos predicando. Pero ese no es el punto, hermano. El punto no es solamente que lo entienda al nivel de sus pensamientos, de su lógica, de su razón. Que el texto lo atrape y que usted pueda sentir en su corazón esa pesadez o esa responsabilidad o esa demanda que uno no es cristiano porque dice que lo es. Porque ser cristiano es el gran milagro de una creación. Porque Dios creó al hombre perfecto y vivo, y el hombre pecó. Y después de Adán todos nacemos muertos. Pero uno puede convertirse en Nicodemo, un hombre religioso, un hombre moralmente íntegro, un hombre que nadie le podía señalar nada, un hombre que enseñaba la palabra y Jesús lo trató de muerto. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Nicodemo, después lo entendió, tú estás bien muerto. Y las iglesias evangélicas, lamentablemente, están todas ahí pensando que ellos están bien vivos. Son vivos, creyendo que están bien vivos. Pero ese no es el punto. El punto es ¿qué está usted haciendo con cada una de esas cosas que nosotros hoy estamos hablando? Por eso es importante entender todo esto, hermano. Tenemos que entenderlo con claridad y con veracidad. Así que yo quiero invitarlo a que recuerde esto que le estoy diciendo. Si usted muriera hoy, ¿dónde abriría sus ojos? Por ejemplo, el puritano John Owen dice, Cristo no murió por nadie con la condición de que crea. Escuche ese pensamiento. Cristo no murió por nadie con la condición de que crea, sino que murió por todos los elegidos de Dios para que crean. Porque es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios de principio a fin. Yo no soy salvo porque predico. Predicar no significa que uno sea salvo. Pero qué terrible es predicar y no ser salvo. Por eso Spurgeon, aquella expresión que se lo he dicho muchas veces, decía de esta manera: terrible cosa es que un hombre vaya al infierno, un hombre se pierda alrededor de un púlpito. ¿A quién estaba señalando Spurgeon? A su congregación. Pero aún más terrible, decía él, que se pierda detrás de un púlpito. Sproul, hablando de la salvación. La salvación tiene que ver con justificación, santificación y glorificación. Así que cuando estamos hablando de justificación, estamos hablando de salvación. Porque la salvación está parada en tres grandes verdades de la Biblia:
la justificación, la santificación y la glorificación. Las dos primeras son instantáneas. Dios justifica al hombre y lo declara inocente, es decir, ese hombre ya no es más culpable de su pecado y lo hacen hacer de nuevo. Eso implica eso. E inmediatamente ese hombre empieza a querer y esa mujer empieza a desear vivir en santidad. Y la gracia de Dios estará en él, el nuevo nacido de nuevo. ¿Para qué? Para santificarse. Sproul, hablando de la justicia, de la doctrina de la justicia, dice eso y se lo leo textualmente. La doctrina de la justificación explica cómo nosotros, siendo injustos, podemos reconciliarnos con un Dios justo y santo. Final de la cita. R.C. Sproul. Y Martin Lloyd-Jones dice, tu justificación es perfecta. Está completa, nunca puede ser más completo. Estás tan justificado ahora como lo estarás en la gloria eterna, porque tu justificación no depende de ti. Es la declaración de Dios y una declaración perfecta. Así que no tenemos que inventar nada. A la fuerza soy cristiano. No, si la gente se puede disfrazar de cristiano por 100 años. Pero ese no es el punto. Por favor, amados hermanos, no sigamos corriendo tras el viento, como dice Eclesiastés. Entonces les recuerdo que nosotros hemos casi terminado el capítulo 4. Solo nos faltan los 3 versículos últimos del capítulo 4, pero tengo que hacer un repaso para concatenar toda la idea. Y en nuestro texto hay 4 verdades, las cuales te enseñarán o te enseñan que el hombre es declarado justo solo por medio de la fe. Estas 4 verdades que Pablo describe te enseñan a ti cómo el hombre es declarado justo solamente por la fe. ¿Y qué significa que es justo? Que es inocente de pecado. Y eso hace cortocircuito a nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice, pero ¿cómo puede ser? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, alguien ya pagó por la deuda del pecado. Usted sabe que, ¿cuál es la demanda del pecado? Todo de Dios, pues no es del diablo, de Dios. Toda alma que pecare, morirá. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué? Por pecadores. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su sabiduría, hermano, perfecta, sabiendo que antes de crear al ser humano iba a pecar, también creó un plan de salvación. Y ese plan de salvación estaba el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Pero usted no va al cielo porque levanta la mano y dice, yo reconozco a Cristo como mi único Salvador. Y confieso que Él murió y resucitó y se levantó de los muertos. Esa verdad es bíblica. Pero la Biblia no enseña que solo eso hay que hacer. La Biblia enseña que antes de hacer eso, la gracia de Dios agarra a un hombre y a una mujer y trae sobre ellos arrepentimiento. Y usted siente un pesar profundo por su pecado. Y no dura un minuto. Y va a pasar toda su vida pidiendo perdón por cada pecado que cometa. Va a sentir esa tristeza, ese dolor, ese conflicto, y eso es muy bueno. Pero también se va a notar en su cambio de vida. Y usted va a ser de las primeras personas que cada vez que ofenda a su cónyuge, esposo o esposa, le va a pedir perdón. No va a poder irse así, o que la ofendió, que lo ofendió, y pasan 3, 4 días y a usted no le importa. Eso solo lo está evidenciando. Póngame atención aquí. Yo creo que usted después de 20 años, de 15 años, de 30 años de conocerme, ya sabe que yo soy muy observador. Pero sabe que es importante, hermano, que cuando usted esté escuchando el mensaje y escriba, eso es importante que escriba. Y otra cosa es que, y si está escribiendo, que ponga atención con sus oídos. No me tiene que estar viendo, pero hay momentos en que le digo que me ponga atención, porque quiero verlo a los ojos para aplicarle lo que le estoy diciendo. Bueno, entonces, el primer punto, o los 4 puntos que he enseñado, es cree en su perdón, cree en su gracia, cree en su promesa, y el último, que no lo he explicado, que es el más pequeño, es cree en su redención.
Así que los 4 puntos es: cree en su perdón, cree en su gracia, cree en su promesa y cree en su redención. Repasemos los 3 así en unos 15 minutos o menos. No cada uno, sino los 3. El primero es que en su perdón. ¿Por qué? Porque el versículo, y se lo leo, yo se lo leo, hermano. El versículo 1 al 8 de Romanos dice: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Así Pablo está explicando que las obras de los hombres no pueden justificar a ningún hombre. Ni siquiera Abraham, está diciendo Pablo. El versículo 3, ¿por qué dice? Él dice, porque dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Se la pregunta. Y luego él dice lo que dice la Escritura. Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Así que aquí lo que Pablo está enseñando es que lo que lleva al hombre a ser justificado es la fe. Pero hermano, ¿y si yo no tengo fe? Bueno, es que hasta la fe es don de Dios. Ni siquiera eso, hermano, ni siquiera usted se puede ufanar o gloriar de, no, es que yo tengo mucha fe, hermano. Todos los días me levanto a orar. Leo 5 capítulos de la Biblia. Todos los días me memorizo un capítulo al día. Todo eso es fabuloso, pero también lo puede hacer cualquier persona que se discipline. Cualquier religioso, cualquier monje, cualquier persona lo puede hacer, que tenga una tendencia religiosa. Eso no dice mucho, pero si usted es cristiano, qué bueno que lo hace. Pero aquí el punto no es ese. El punto es cómo está su fe. ¿Es una fe verdadera o es una fe religiosa falsa? Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y aquí es donde viene el perdón. Y por eso este primer punto se llama, le he puesto ese título, cree en su perdón. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. David está diciendo que Dios le atribuye perdón o justicia. Justicia. Se lo leo y le pregunto. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Está hablando de perdón o de justicia? De justicia, que es sinónimo de perdón. ¿Cómo lo sé? Leamos los siguientes 2 versículos. Y ahora David va a describir la bienaventuranza. Dice el 7. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Entiéndase también como pagados. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Y por qué no toma en cuenta? Porque alguien pagó por él eso. Entonces, desde la inspiración a David, ¿qué entendió él como justicia? Ser perdonado. Es decir, somos inocentes. Vamos a suponer que todos los que están aquí tienen una deuda de $200,000 porque no han pagado taxes durante 30 años, 20 años. Que el gobierno dice, vamos a perdonarle la deuda a todos. Así que ya no lo va a perseguir a usted el IRS. Eso se llama declararlo inocente, justo financieramente para con el gobierno. Pues. Eso significa perdón. Así que la justicia es declararlo inocente. Y para declararlo inocente significa que Dios lo está perdonando. Y si Dios perdona a los pecadores, sin el sacrificio del Señor Jesucristo, Dios dejaría de ser justo. Porque Dios no tiene al inocente, al culpable por inocente. No lo tiene. Él no declara inocente a un culpable. Y todos los que estamos aquí somos culpables de haber pecado y de seguir pecando. Pero Dios, que es paciente, regrese conmigo un capítulo, una página atrás o un capítulo atrás. ¿Lo tiene por ahí? Mire pues,
el 21. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, es decir, estaba ya ahí escrita. Y esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, no, el hombre está imposibilitado para vivir en comunión con Dios. Si esto se quedara aquí, tendríamos que llorar, hermano. Pero el versículo 24 dice, pero todos son justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí viene esa explicación maravillosa en el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que Dios Padre demostró que Él era justo, derramando su ira no sobre nosotros, sino sobre ¿quién? Sobre el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque ese es el amor al enemigo, que en vez de tratarlo mal, le da lo que el enemigo no merece. Así que en base a este sacrificio glorioso y bendito, nosotros entendemos el Evangelio. Mira, hermano, en el año 300, la iglesia de Cristo, y algunos líderes políticos que eran creyentes declararon o autorizaron lo que conocemos hoy como la Semana Santa. Empezaban el día miércoles, jueves, viernes, celebraban o recordaban la muerte del Señor Jesucristo, y domingo la resurrección. Así que ese feriado viene de hace 2000 años o 1700 años. ¿Con qué propósito? Que nosotros. Pero ¿qué hace la gente para esa fecha? La gente evangélica, ¿qué hace? Se van de party, las playas llenas, y la gente, o sea, pero ok, la gente que no conoce la palabra, pero ustedes, yo espero que, yo empecé a enseñar esto hace unos meses sobre eso, pero yo espero que usted de ahora en adelante aparte esos días, para que juntos recordemos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hermano, pero en la Biblia no hay un mandato que se ganó, no sobre eso, no, claro que no bueno, sí lo hay en la Santa Cena, pero le estoy contando el propósito de ese feriado. El propósito del 4 de julio no era para que ese día jugara los Dallas Cowboys y todos se fueran al parqueo del Dallas Cowboys y hicieran carne asada. Ese no fue el propósito, pero la gente saca todo de proporción porque pierde el contexto de un verdadero significado. Pero bueno, el 4 de julio no es tan importante a la par de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esto significa perdón. Justicia significa ser perdonado. Si Dios te justificó, quiere decir que te ha perdonado. Y si te ha perdonado, significa que tú no anhelas pecar más. El segundo punto es creer en su gracia, del 9 al 12. Y te lo leo. El 9 dice, ¿y es pues esta bendición? Es una pregunta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Por qué decimos a Abraham le fue contada por la fe, le fue contada por justicia? Entonces, pregunta Pablo, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Entonces él dice, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. ¿Por qué está Pablo argumentando eso? Porque ahora va a responder, porque Abraham recibió una señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia de Dios también se les tome como cuenta a ellos. Puede que haya gente que diga, pero qué complicado todo lo que está diciendo. No es complicado, lo que está diciendo es que no es verdad que los judíos creían que la salvación era solo para ellos. Porque las promesas se dieron antes de que existiera el pueblo judío y antes de que existiera la ley. Que Dios iba a salvar judíos y gentiles en ese orden.
Ahora, verdaderamente Pablo, hermano, está afirmando que el único medio por el cual Dios declara justo a un pecador es por medio de la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. No hay otra manera de salvarse. Y Pablo lo está diciendo. Está diciendo que la bendición del Señor es el perdón de los pecados. Y aquí nosotros, hermanos, tenemos que ser muy, muy claros, porque ese perdón es gracia. Esa justicia es la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un favor que no merecemos. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es ¿quién peca más? ¿Nosotros contra Dios o nuestra familia contra nosotros? Si usted dice mi familia contra mí, entonces usted necesita un trono a la par de Dios. Nosotros. ¿Y Dios qué nos da? Misericordia, gracia, paciencia, amor. ¿Y nosotros cómo nos comportamos con la familia que supuestamente se está portando mal con nosotros? Entonces hay que tener cuidado. Así que Abraham recibe esa señal. ¿Por qué? Es una evidencia de que él realmente fue el primer creyente, del cual se dice que Dios ha justificado. Porque seguramente también lo fue Enoc y muchos otros. Enoc fue arrebatado, pero obviamente hasta que llegamos a Génesis, en ese pasaje, entendemos lo que está pasando. Así que eso es importante. Y luego dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. Entonces Abraham llegó a ser un modelo. ¿Un modelo en qué sentido? Un modelo de fe. Porque creyó aún cuando ya no había esperanza. Porque él tenía 100 años y su esposa 90. Y Dios le seguía diciendo que le iba a dar un hijo. Él decía, pero Señor, yo tengo 100 años. Imagínense qué pasaría. Yo tengo 58 años, soy un jovencito a la par de Abraham. ¿Qué pasaría si bueno, eso ya no pasa en este tiempo? Eso solo pasó en tiempos bíblicos. Cuando se cerró el Apocalipsis, Dios dejó de hablar de esa manera. Dios habla por su palabra. Pero imagínense qué pasa. ¿Qué pasaría si yo viniera y le dijera, fíjese que el Señor me dijo que yo iba a ver a mis tataranietos? Imagínense que fuera posible. Obviamente, para uno es difícil creer ese tipo de cosas. Tengo 58 y apenas estoy viendo a mis nietos. Y el más grande tiene 6 años. Así que Abraham creyó en ese sentido, a pesar de que no había esperanza. Entonces el párrafo 13 ese párrafo del 12, le dije, ¿verdad? Del 12, vamos a ver, del 9 al 12, está hablando de esa maravillosa gracia, hermano, que nosotros algunas veces pasamos por alto. Y luego venimos al versículo del 13 al 22, donde lo que tenemos aquí es una promesa. Tenemos la promesa, en la cual tú debes de creer. Pero quiero enfatizar que del versículo 13 al 25 está la idea de que la gracia divina no es por el esfuerzo humano. La gracia es la base sobre la cual descansa la obra salvadora y plena, gratuita de Dios. No hay otra manera de verlo. Por ejemplo, en el versículo 13, estoy resumiendo, porque eso no lo estoy explicando versículo por versículo, pero solo dicen algunas cosas. Vemos su promesa por medio de la justificación de la fe. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley. Otra vez, Pablo insiste, sino por medio de la justicia que viene por la fe. Ok, yo quiero que le quede claro esto, porque usted lo puede buscar. Martín Lutero decía, todos los domingos regreso y predico la justicia de Dios, porque cuando yo les he predicado el domingo y se van a la casa, cuando regreso se les ha olvidado. Así que les vuelvo a predicar el próximo domingo sobre la justicia de Dios. ¿Entiende qué significa la justicia de Dios? ¿Entiende qué significa ser justificado?
Que Dios lo agarra a usted. Que en su misericordia trae arrepentimiento a su vida. Que al mismo tiempo trae una crisis en ese arrepentimiento de que usted ve su pecado. Usted ve su pecado. Usted se siente indigno hasta de orar, pero el arrepentimiento lo lleva a orar. Usted ya no está concentrado en los pecados de su vecino, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Usted está concentrado en sus pecados. Porque si Dios le abre los ojos para que usted vea sus pecados, ¿entiende lo que estoy diciendo? Sus pecados. Usted no va a estar señalando, sí, vi a una hermana que vino o que entró a salir de una tienda con 2 cajetillas de cigarro. Y se la mandó a pedir su jefa para que se la fuera a comprar. Pero se ha dado cuenta que la gente se asombra de los pecados de otros. Hermano, fíjese que vi a un hermano saliendo de la tienda, vi a un hermano robando en la tienda una Pepsi y unos cualquier cosa que se le ocurra hacer, unos chiros. Hermano, quítelo el privilegio. Bueno, empecemos a quitar a usted por su lengua chismosa y mentirosa. Pero si usted ha recibido el arrepentimiento, usted va a estar concentrado en su pecado. Porque va a decir, bueno, este hermano robó una Pepsi, pero si vieran mi corazón, todo lo que yo deseo, y si supieran lo que hago, con quién, mis amistades en cualquier página social, para no decir ninguna. Por eso a mí me interesa que a usted le quede bien claro esta justicia de Dios. La justicia de Dios es que Dios lo declara inocente, pero no es una declaración vacía, sino pero Dios está actuando con el poder de su gracia, de su misericordia, de su bondad. El poder del Evangelio está actuando en una persona que Dios te da arrepentimiento. ¿Y cuál es el poder del Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para la salvación. ¿De qué poder está hablando la Biblia ahí? Del poder dinamos, hermano, porque la palabra griega es dinamo. Y entonces es como una dinamita, sí, pero la dinamita destruye. Y aparte de eso, los chinos no habían descubierto la dinamita. Eso pasó 600 años después, según los historiadores. Pero el punto es que nada que ver con la dinamita. El poder de Dios es un poder transformador que da vida a un muerto. Y eso es un cristiano, uno que está vivo, que odia juntarse con aquellos que odian a Dios. Por eso el creyente empieza a entender que sí, que tiene una familia sanguínea, pero que esa familia sanguínea, cuando se junta con ellos, es solo tonterías, mentiras, chismes. Un cristiano no puede convivir con eso. Y la gente dice, pero somos familia. Sí, sanguínea. Pero ustedes no hacen la voluntad de Dios y no quieren escuchar la palabra, porque si yo me reúno con ustedes todos los sábados en una carnita asada, pero voy a compartir la palabra, ay no, qué aburrido. Entonces, si usted es un creyente, usted ha sido nacido de nuevo, y eso significa ser justificado. Bueno, no debo seguir ahondando en esto, hermano, porque obviamente tal vez solo el 22, el 18 al 22, que es donde termina, y se lo leo de nuevo, porque quiero entrar a la última parte. Y el 22 dice, vamos a leer tal vez desde el 18, mira lo que dice. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de que llegara a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Es decir, la fe necesita ser fortalecida, y la fe se fortalece en la palabra, y también la esterilidad de la matriz de Sara. El 20, sin embargo, respecto a la promesa, es decir, la promesa de salvación de Dios a Abraham, no titubeó con incredulidad, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente, escuche esto, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. De que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirle, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe.
una confianza total. Y entonces esto nos lleva, amados hermanos, nos lleva a nuestro último punto. Y es aquí donde nosotros vamos a tratar de poder terminar, concluir, explicárselo de tal manera que usted pueda comprenderlo. Y cuando vamos a nuestro último punto, amados hermanos, tenemos que leer entonces este pasaje. 23. Y no solo esto, no solo por él fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes era contada, está hablando de la fe, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Se da cuenta que Pablo termina esta parte mostrando el Evangelio? Entonces, hemos hablado sobre creer en el perdón, creer en su gracia, creer en su promesa y ahora creer en su redención. Y no solo por él fue escrito que le fue contada esa fe como justicia, sino que también por todos nosotros, dice Pablo. ¿Por qué utiliza el pronombre personal en primera persona y en plural? Porque está diciendo la fe verdadera traerá a todos aquellos que Dios escogió, como lo dice Efesios 1, antes de la fundación del mundo. Y esa fe que es dada por la gracia de Dios y que nos lleva a ser justificados por la gracia de Dios. Esa fe también a nosotros nos cuenta como justicia. Ahora acompáñenme a Hechos, por favor. Hechos capítulo número 2. Aquí sí vamos a leer algunos versículos, ya que ha estado usted ahí sentadito sin hacer nada. Pero ahora me va a ayudar, por lo menos a seguirme con sus ojos a leer. Hechos 2:39. No tengo mucho tiempo. Me queda 1:30 más o menos, así que... No, me quedan 18 minutos, hermano. Mire pues, lo que dice el versículo 39. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, porque la promesa era para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, tanto como el Señor nuestro Dios llame. Tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿A qué se refiere cuando habla de lejos? A los gentiles. Porque aquí dice el 39, porque las promesas, dice Pedro, y les está hablando a una congregación judía, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Me lo está diciendo Pedro. Así que este evangelio es la buena noticia para todos. Porque uno no sabe a quién escogió Dios. Uno debe evangelizar a alguien creyendo que esa persona que estaba evangelizando puede ser salva. Y uno también debe hablar de eso con un evangélico, esperando que ese evangélico sea salvo. Y si no es salvo, esperando que se convierta, que Dios lo convierta. Porque como desde los púlpitos no se predica más que denme dinero, o tengan éxito, o Dios quiere sanarte, por favor. Entonces mire, y no solo por él fue escrito que le fue contada esa fe, sino también por nosotros, a quienes será contada, ¿qué? La fe. ¿Les será contada qué? La justicia de Dios. A quienes se será contada, ahí no dice la justicia de Dios, pero ahí el texto termina, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó levantó de los muertos. O sea, aquí empieza el evangelio. Hay una sustancia que hay que creer. Hay un mensaje que hay que creer. No solo hay que creer por creer. Mire, acompáñenme a Isaías 51, por favor. Le voy a leer un pasaje que ha sido violentado y predicado equivocadamente. Y que la gente tiene una percepción de que eso así es. Isaías 51 le dije, ¿verdad? Pero ese es Isaías 53, perdón. Mire, el versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades
¿Qué llevó? Nuestras enfermedades. ¿Y cómo ese texto se explica hoy, hermano? Como que Dios en la cruz, murió en la cruz para que usted sea sano de su cuerpo físico. Pero el texto no está diciendo nada de eso. El contexto, y Pedro también lo dice. Pedro, cuando está hablando de la salvación, dice, por eso el profeta dice que llevó nuestras enfermedades. ¿Y qué está explicando Pedro? Está explicando que la enfermedad del pecado, porque el pecado es la peor enfermedad que ha existido en toda la historia humana. El pecado deforma a la gente. Hermano, el mundo está tan deformado que los líderes políticos y los líderes en las universidades y los líderes en las iglesias creen hoy en la ideología de género. Se lo sabe, se lo repito, en California aprobaron una ley, no sé si hace 2 o 3 meses o hace un mes, no recuerdo exactamente, eso no es tan importante, pero hace poco, donde si un niño dice en la escuela o al doctor que él no es hombre, sino mujer, el gobierno tiene autoridad para agarrar a ese niño y meterlo a un proceso de cambio. Es terrible. Terrible. Esa es locura. Es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 33. Entonces, aquí estamos viendo esto. A quienes se ha contado por justicia, como los que creen en aquel. ¿En quién hay que creer? La fe sí tiene una sustancia. Hay que creer en ese sacrificio que le levantó de los muertos. Amados hermanos, la acción más terrible, el crimen más terrible que se ha realizado en la historia es el asesinato, la tortura, la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era inocente. Y todos se confabularon, incluso algunos de su círculo íntimo como Judas, se confabularon para entregar a Jesús. Así que un día, los que han rechazado a Cristo por todas las generaciones serán juzgados, o por lo menos los que hicieron ese crimen serán juzgados por su crimen. Todos los demás, los que estamos aquí, hermano, si nos agarraran y nos mataran por algo que no cometimos, de todas maneras lo merecemos. Porque hemos ofendido la gloria de Dios. Y uno nunca piensa en eso. No, yo soy inocente, me están acusando de que yo me robé un banano y fue mi esposa. No lo merecemos. Pues, entienda, no lo merecemos. Pero ¿qué enseñan las iglesias evangélicas hoy? No, usted merece ser feliz. Por favor, la Biblia no dice eso. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare morirá. Cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues, ¿dónde dice la Biblia que busques querer ser feliz? La Biblia lo que dice es que te arrepientas. Y por supuesto, ahí es donde David dice, en ese Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Ok. Lo levantó entre los muertos. Vayamos a Hechos de nuevo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y mira lo que dice, vamos a leer 2 textos ahí, en relación con la frase, lo levantó de los muertos. Y Hechos 2:24, se lo leo, hermano. Dice de la siguiente manera: pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Por qué está diciendo Pedro eso? Lo que está diciendo Pedro es que Jesús es Dios, y era Dios en su vida terrenal, pero era Dios y era hombre al mismo tiempo. Y él sigue siendo Dios y sigue siendo hombre, en el sentido de que él tomó ese cuerpo. Y estando Jesús ahí, Él pudo, hermano, después de muerto, cuando estaba muerto, levantarse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba sometido al Padre. Y respetó, se sometió al Padre. Y es Dios quien lo levanta de los muertos. Ni siquiera la muerte lo alcanzó. ¿Se ha dado cuenta de eso? En la cruz, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué razón? Porque Jesús nunca pecó.
¿Y la paga del pecado qué es? Y entonces, como él no había pecado, entregó su vida por la paga del pecado. El pecado de nosotros, totalmente. Así es. Y luego ahí mismo, hermano, en el 13:30, en Hechos 13:30, acompáñeme ahí. Yo sé que se va a cansar de que recorrer unas cuantas millas, pero en el versículo 13, capítulo 13, perdón. ¿Lo tienen? 13:30. Mira lo que dice. Cuando había cumplido el 29, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de nuevo de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y lo que está diciendo aquí Pablo es lo mismo, que lo levantó de los muertos. A Jesús, nuestro Señor, dice Pablo. Estoy leyendo el texto. El cual fue entregado. Ahora, para explicar esa oración, acompáñenme a Gálatas capítulo 3:13. Gálatas. Lo que estoy tratando de hacer es que usted se dé cuenta, hermano, que esto no es una ocurrencia solo de alguien, sino que está es la inspiración del Señor y que su fe sea fortalecida para que usted entienda y su entendimiento pueda ver con claridad lo que estamos hablando. Porque él fue entregado. ¿Para qué fue entregado? Porque si él fue entregado por causa de qué? De nuestras transgresiones, y resucitado por causa de qué? Por causa de nuestra justificación. Pero si regresemos al punto. Y él fue entregado. ¿Por qué causa? Bueno, Gálatas 3:13 lo dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibieran la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora, déjeme que le vuelva a leer ese texto. Y ahora no lo lea usted, solo póngame atención. Se lo voy a explicar de esta manera. Escuche lo que le voy a explicar. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibieran dinero, millones, casas, carros. ¿Eso está diciendo? Para que recibieran la promesa del Espíritu mediante la fe. Hace poco apareció en Instagram, como uno está viendo ahí predicas, ¿verdad? Le aparecen, y apareció Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado, que solo dice tonterías, pero algunas veces, hermano, dice herejías. Y dice: yo me enojé con Dios, estaba enojado con Dios. Y le dije: Señor, todos los inconversos con millones, ¿dónde están mis millones? Por favor. Cerramos el Instagram y volvemos a la palabra, hermano. Esa es la doctrina, la doctrina diabólica de las iglesias que hablan de la prosperidad. Claro que Dios provee. Claro que Dios puede hacer a un hombre rico, pero Dios no nos manda a afanarnos por las riquezas. Y es un don de Dios, también tener riquezas. Pero ese no es el punto. No me saque del tema. Entonces, mire, aquí está. Y él fue entregado, ¿por qué causa? Por causa de nuestras transgresiones. Mire qué hermoso. O sea, entonces veámoslo con otro lente bíblico. Vaya conmigo otra vez a Isaías. Porque si él fue entregado por nuestras transgresiones, ¿de dónde lo sacó Pablo? Esa es la pregunta. Porque Pablo dice: y él fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Usted ya sabe a dónde voy a ir, ¿verdad? 53, Isaías 53. Se lo leo. Entonces, si lo puede encontrar, si no, yo se lo leo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz. Está hablando de Cristo, de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que no lo miremos. Claro, aquí por favor, este texto no está diciendo que Jesús vino y era feo. Está hablando de su belleza divina, gloriosa, pero vino sin eso.
Y tampoco está diciendo que era hermoso. Lo que está diciendo es que Jesús era un hombre común. Entonces, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ahora, el versículo 4 en adelante empieza otra idea. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido, pero Él fue herido ¿por quién? Por nuestras agresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué, hermano? De la enfermedad, del pecado. ¿Sí lo ve? Así que Él fue entregado por causa de nuestras agresiones, pero también dice algo maravilloso, Pablo, y resucitó por causa de nuestra justificación. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenía que resucitar? Porque si no hubiera resucitado, entonces van a seriar nuestra fe. Porque entonces el sacrificio de Cristo no hubiera agradado al Padre. Ahora, aquí hay que leer un par de versículos. Acompáñenme a Romanos, hermano, porque solo así, decirlo solo así, se ve muy frío. Romanos 8. Romanos 8:33. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? 8:33. Se lo leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que Él resucitó por causa de nuestra justificación. Es decir, Él murió para que nosotros pudiéramos recibir perdón. El perdón de nuestros pecados. Porque ningún hombre puede alcanzar esa gracia de que sus pecados sean perdonados. Porque la Biblia lo dice claramente. Toda alma que pecare, esa morirá. Y termino. Por causa de nuestra justificación. Con un versículo ahí. 1 Corintios, por favor, acompáñenme a 1 Corintios, un libro adelante. Capítulo 15. Versículo 17. Mire, usted lo conoce. Del 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero Cristo sí resucitó. El 16 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía está en sus pecados, todavía están en sus pecados. Pero Cristo resucitó. Pero ahora, el 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que esta es la sustancia de nuestra fe. Amados hermanos, me queda un minuto o dos. ¿Cómo vives tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres, hermano? ¿Eres un vivo? ¿O eres un muerto que te crees vivo? Tienes que preguntarte eso. ¿Has sido crucificado? Cuando oyes esto, hermano,
Cuando entiendes tú todo ese capítulo 24, ¿qué es lo que pasa en tu ser interior? Si tú sigues creyendo que eres creyente solo porque vienes a la iglesia, pero cada día en tu hogar, y ese es mi pensamiento, en tu hogar, tu cónyuge, tu familia, tus hijos o tus padres o ustedes hijos, su testimonio es terrible, pero aquí en la iglesia proclaman y en todas partes que son cristianos, arrepéntanse. Un creyente tiene una nueva naturaleza. Amas la palabra, amas la santidad, amas la verdad o amas la mentira. ¿Cómo responderás al capítulo 4? Puntualmente en los últimos 3 versículos, ¿cómo responderás a la obra de amor y de sacrificio que hizo Jesús y el Padre en la cruz del Calvario? Oremos, hermano.